Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Sí. Bueno, nuevamente mil disculpas de tanto problema y tanto retardo y tanto cambio de horario. Vamos a comenzar. Vamos a preguntarle a Londra, ¿cuál es la arteria de mayor calibre de las ramas de la arteria axilar? De la arteria axilar, a ver, es la subescapular, la escapular inferior o subescapular. Muy bien, perfecto. Esta arteria termina en el borde externo de la primera costilla para continuarse con el nombre de braquial o humeral. ¿Tú misma? La axilar. A ver, ¿me la repite? ¿En el borde interno de qué? Esta arteria termina en el borde externo de la primera costilla y se continúa con el nombre de braquial o humeral. Ah, la subclavia. La subclavia. La misma pregunta para Valente. Sí es la subclavia, pero no se continúa como humeral, se continúa como axilar. Entonces no es la subclavia, ¿verdad? Cierto, sí. Ok, entonces esta arteria se continúa como axilar en el borde externo para que luego en el borde inferior del redondo mayor se continúe con el nombre de humeral y luego a 1,25 por debajo del pliegue del codo termine en cubital y radial. ¿Está bien? Sí, doctor. Vamos a preguntarle a Santiago. ¿Son consideradas las ramas terminales de la arteria radial? Sí, doctor. Son la... Era interna del índice y no recuerdo muy bien, doctor. Perdón. Ve Son tu dos, no me mano, recuerdo. ve tu mano y la vas a sacar con lógica. Ve tu mano, viendo la palma de la mano. Está terminando entre el primer y segundo dedos. Entonces, no es memoria. Saca la lógica. ¿Cómo pueden ser las dos arterias que terminan allá? El mnemotécnico era ¿Sería copo. del colateral del índice, interna del índice y externa del pulgar? No. ¿Qué dice Noé? Es colateral externa del índice y colateral interna del pulgar. No puede ser de otra forma porque la posición anatómica te está obligando a que sea así. No puede ser de otra manera. Tú tienes la palma de la mano dirigida hacia el frente. La arteria está viniendo de atrás hacia adelante. Queda en medio del índice del medio. Emite dos ramas. No puede ser colateral interna del índice porque sería colateral interna del índice y colateral externa del índice. En este caso no es colateral externa del índice y colateral interna del pulgar. Por la misma situación anatómica. ¿Está bien? Claro, doctor. Muchas gracias. Profe, disculpe Sí. que le interrumpa. Es que me surgió la duda con respecto a lo del índice que dijo y lo del pulgar, pero no al poner Sí. la mano en posición anatómica, ¿el índice está de forma más medial que el pulgar? Sí, claro. Claro Entonces que no sería sí. colateral interna del índice. Y si tú... ¿Cómo? Entonces no sería colateral interna del índice. No puede ser colateral interna del índice si estás apareciendo entre el índice y el pulgar. La arteria, si te vas al índice, te vas a ir al lado externo del índice y si te vas al pulgar, al lado interno del pulgar. No te vas a ir al lado interno. Eso significaría que estás entre el índice y el medio. Y esa arteria Ya, está entre el ya primero y el comprendí, ya segundo. comprendí. O sea, ¿Ya? básicamente habla de que interno y externo a la porción del dedo que toca la arteria, ¿no? No hace Claro. referencia a qué, hacia dónde se dirige la arteria. Esa era mi duda. Gracias, ya me quedó claro. Bueno, ok. Bien, ahorita vemos que el corazón presenta una aorta ascendente, un callado de la aorta, una aorta descendente, dividida en porción torácica, porción abdominal, de T4 hasta L4, dividida en T12, de lo que es la aorta ascendente del tercer espacio intercostal izquierdo al segundo cartílago costal derecho. Sus ramas son coco, luego trocazo. De trocazo normalmente tenemos a subcapri, que viene siendo el tronco arterial brachiocefálico, que da la subclavia y carótida primitiva, independientemente que nazca del tronco arterial brachiocefálico o que sea la tercera rama del callado de la aorta, la terminación de estas arterias va a ser en el mismo punto, a los lados de lo que es el yoides, en el triángulo carotidio superior, donde se divide en carótida interna y carótida externa. La interna se introduce al cráneo, externa queda fuera del cráneo. La externa sí nos da un montón de ramas, que son 8, y la interna no emite ramas en el cuello. En la parte proximal de la interna hay una dilatación proximal llamado seno carotidio, y entre ambas arterias en su origen existe un tejido nervioso conocido como cuerpo carotidio. El primero actúa como un baroreceptor y el segundo como un quimioreceptor. ¿Entendible todo lo que dije? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien.
Si alguien de los que no estoy viendo aquí enfrente, que son a 10 personas que estoy viendo al frente, si alguien tiene alguna duda, con toda la libertad puede preguntar para que podamos repetirlo. No pasa absolutamente nada. Bueno, ahorita vamos a ver en la parte del abdomen, vamos a ver cómo esta aorta abdominal se va a encargar normalmente de irrigar los órganos internos. Y el día de ayer, vimos nada más de las cosas muy básicas que dijimos que la aorta abdominal presenta ramas parietales y hablamos de dialumis diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, 5 pares de lumbares, de las cuales la quinta pareja de las lumbares podían nacer tanto de la aorta o podían nacer de la sacra media. Luego hablamos de unas ilíacas primitivas y finalmente la sacra media como la última arteria que emite esta aorta descendente abdominal. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Ok, y también hablamos de unas ramas viscerales que las dividimos en ventrales y laterales, en pares e impares. Y las impares era tromeme con tronco celíaco para el intestino anterior, con mesentérica superior que está a la altura de L1 y a sus lados el origen de las arterias renales, L1, que el tronco celíaco estaba en T12 a L1 y que normalmente la otra arteria mesentérica inferior estaba de L2 a L3 a 3.75 centímetros por arriba de la bifurcación de la arteria aorta descendente abdominal, frente a L4, donde termina con sus ilíacas primitivas. Hablamos de que el tronco celíaco pues, va a dar unas ramas para el intestino anterior, de que la mesentérica superior se proyectaba hacia adelante y a la derecha, mientras que la mesentérica inferior se proyectaba hacia adelante y hacia la izquierda para el intestino posterior. Hoy vamos a ver las ramas y la distribución de estos vasos. También hablamos de unas capsulares medias, de unas renales y de unas genitales o gonadales, ¿sí? Y para esto es necesario saber la topografía de los órganos que tenemos dentro del abdomen, que vamos a ver, como siempre lo hemos visto, como cuando vimos que la característica principal o relación importante de la región posterolateral de la silla turca es con El peñasco del temporal. El peñasco del así, de temporal. la misma forma como vimos esta zona y hablar, por ejemplo, de que el frontal presenta 3 bordes, un antero inferior que es órbito nasal, un póstero superior que viene siendo el parietal y un póstero inferior que viene siendo esfenoidal. Así, de la misma forma, vamos a hablar ahorita de cómo están los órganos bien distribuidos y sus relaciones con los riñones, que viene siendo para mí algo así como cuando de niños aprenden ustedes la disposición de los órganos a través de esas figuritas que se llaman memorama, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugarlo, de formar pares con las figuras y el primero que formaba más pares era el ganador. ¿Sí lo jugaron ustedes? Sí. Sí, doctor. Ok, y también, también la otra situación importante es cuando ustedes tuvieron niños, o sea, la etapa de 3 años o 4, empezaron a resolver problemas en donde les daban rompecabezas para formar las imágenes que ahorita, por ejemplo, que son los Avengers o que son X cosas para los niños, etcétera. En la época, pues quizá fue el ratón Miguelito, o quizá no sé, alguna cosa para las niñas, por ejemplo, que la sirena no sé qué tal, y etcétera, etcétera. Hicieron rompecabezas, ¿sí? Ahorita el ejercicio que les voy a enseñar a ustedes en el abdomen es que de pronto aparece Jack el Destripador y yo lo contrato para que en un cadáver rápidamente, en cuestión de 3 minutos, me saque todas las estructuras que están adentro del abdomen, abrir un corte en la línea media a nivel de lo que es la línea alba, línea blanca, abrir siguiendo el reborde costal y el ligamento inguinal para abrirlo como un libro, y después de disecar esas 13 capas en un corte así salvaje y satánico que hace Jack el Destripador, podamos nosotros abrir toda esta pared abdominal que tiene 13 capas y podamos ver en su interior vísceras huecas, vísceras macizas, y en ese momento decirle a Jack, ¿sabes qué? Quita todo porque necesito dar una clase en 3 minutos. Y rápidamente va a empezar a cortar los mesenterios y va a cortar todos los medios de fijación que tenga para dejarme a dícoso atrás en la parte de atrás y ver un diafragma perfecto, una columna lumbar con unos dientes nacarados como los de Luis Miguel, y a cada lado vamos a encontrar el psoas, el cuadrado y el transverso, y ver cómo el transverso se proyecta hacia adelante y hacia la parte anterior, y ver que existe por dentro psoas, cuadrado, transverso, diafragma y todos los órganos que vienen hacia adelante a la línea alba, línea blanca. Entonces, el ejercicio de ahorita consiste en que todo lo que yo saqué, ahora lo voy a volver a poner en su lugar, ¿sí?
O sea, no puedo empezar a poner las estructuras superficiales porque no voy a poder tener la visión para colocar adecuadamente las partes de atrás. Para poder hacer armónicamente un abdomen y ponerlo con sus estructuras tal cual deben de ser, sacaremos todas las vísceras, hígado, vesícula, vías biliares, estómago, páncreas, vaso, toda la parte de abajo, si es mujer, útero, trompas, vaginas del hueco pélvico, colon tanto ascendente, transverso, descendente, sigmoides, el intestino delgado con sus 7 metros, etcétera, etcétera, todo para que yo los vuelva a colocar en su lugar. Entonces voy a tener que empezar a colocar lo que esté más pegado a la pared abdominal posterior, que en este caso son los riñones. Y allí va a estar el punto importante para entender toda la configuración del abdomen. La posición que tienen normalmente los riñones, que no es vertical, sino que tiene una oblicuidad de tal manera que los poros superiores están más cerca de la línea media y los poros inferiores la parte más alejada del órgano con respecto a la línea media. Veremos 3 relaciones que son comunes para ambos riñones, que tienen una glándula suprarrenal ambos, que en la porción inferolateral de la cara anterior y en la porción inferomedial de la cara anterior estará el colon y lo que es el yeyuno, tanto de un riñón para el otro, y ahorita lo vamos a ver para que vayamos ubicando las estructuras. Y después poniendo un vaso de un lado y luego viene el estómago a acostarse sobre 7 estructuras de hacia arriba come páncreas, el diafragma, el riñón, el vaso, el colon, mesocolon, páncreas, etcétera. Todo eso lo vamos a ir detallando poco a poco. El objetivo de la clase de ahorita es la orientación de todos los órganos del abdomen, hablar del ABC de cada órgano y buscar nuestras arterias y decir, esta es la arteria del intestino anterior y sus ramas son Che, coronaria estomágica, hepática y esplénica, como el Che Guevara. La coronaria estomágica tiene esto, la hepática tiene 4 ramas, la esplénica tiene otras 4, o sea, todo eso vamos a ver, pero en un orden de atrás hacia adelante. Entonces nos vamos a ir ahorita en el abdomen, nos vamos a ir hacia la pared abdominal posterior desnuda, y la vamos a ir armando toda para poder llegar a la superficie y ver todas las maravillas que Dios creó dentro de nuestro abdomen. Y de eso vivimos los médicos, de una vesícula con piedras que tenemos que operar, de un hígado que presenta un tumor que lo tenemos que aspirar, de un riñón que presenta una piedra que tenemos que hacer litotricia, de una vejiga que tiene una piedra que lo tenemos que desbaratar también con litotricia, de un útero que tiene fibromas que lo tenemos que quitar, que a lo mejor el útero tiene cáncer y lo tenemos que eliminar, que la trompa tiene un embarazo ectópico y lo tenemos. Así vamos a estudiar para que se den cuenta por qué están estudiando anatomía. ¿Quedó entendido el concepto? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Empezar desde la parte de atrás, llegar hasta la parte de adelante, para que topográficamente ya podamos dominar y gozar el territorio de las arterias y no memorizar, porque la memoria no va a llevarnos a nada. En cambio, si esos mnemotécnicos se aplican con el razonamiento, como todo lo que han estudiado, se les quedará por mucho tiempo. Pues voy a empezar ahorita con el abdomen y me voy a ir hasta la parte de atrás. En el abdomen me voy a ir hasta la parte de atrás, vamos a ver, y luego voy a ir regresando para poner los órganos. Muy bien. Vamos a empezar con esta. Vean ustedes esta maravilla natural donde existe una simetría del lado izquierdo con el lado derecho, ¿sí? Aquí pueden ustedes ver al mnemotécnico que dice dijo, diafragma, columna, so, qua, tra. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero también pueden ver ustedes lo que vimos en la primera etapa, cómo este psoas, que es el músculo principal flexor de la articulación coxofemoral, que se va a insertar a 1.25 centímetros en sentido posterior a lo que es el trocánter menor, como se puede apreciar acá, que cuando llega este músculo solo, solitario, a veces acompañado de este músculo inconstante que se inicia en L1 y que viaja hasta la eminencia lopubiana y que se llama psoas, ¿verdad? Menor, este psoas menor a veces está, a veces no está, ¿sí? Y este músculo psoas ahora se une con el ilíaco, ahora sí, para formar el psoas ilíaco de Sopekari, de Sopeka y de Sopeka que vimos en el muslo. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor.
Ok, Sí, doctor. entonces aquí vemos un músculo que obviamente como figura geométrica es un cuadrado y como estamos en la región lumbar, pues se llama cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, que es la parte que se le dice al animal, el lomo, ¿verdad? En el dorso de la región lumbar, en esta parte. Y luego viene una con fibras horizontales, que es el transverso, cubierto por otro, que es el oblicuo interno, y cubierto por otro, que es el oblicuo externo, que de afuera adentro sería ometra. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, de afuera hacia adentro. Socuatra, estructuras de la línea media hacia afuera. Y hay que tomar en cuenta que ese transverso va a participar en la pared abdominal posterior, va a participar en la pared abdominal lateral y va a participar acá adelante en la pared abdominal anterior para llegar a la línea alba o línea blanca. ¿Es correcto? Correcto. Sí, doctor. Volvemos entonces a ver que el diafragma es un músculo especial. Es el músculo más importante de la respiración. Es inervado por el nervio frénico C3, C4, C5 como nervio principal del plexo cervical profundo, porque el plexo cervical superficial está formado por maxusu, mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supracromial. Vemos que este diafragma, como todos los músculos, así como tenemos, por ejemplo, un bíceps, un coracobraquial, yo pregunto, ¿el coracobraquial, Eddie, cuántos tendones tendrá? El coracobraquial tiene uno, ¿no? Y el Uno. del Uno. ¿Y qué dice Kevin? ¿Cuántos tendones tiene el coracobraquial? Yo, profe, diría que tiene dos, porque tiene dos inserciones, o sea, una origen y una Claro. inserción. Creo que Entonces tiene hay un dos. tendón proximal que se origina de la apófisis coracoides y un tendón distal que se inserta en la cara interna de la diáfisis humeral. Así que son dos, ¿de acuerdo? La mayor parte de los músculos presenta dos tendones, proximal y distal, y algunos que tienen dos, tres, cuatro vientres, pues tendrán tres tendones o cinco tendones o 8 tendones o 10, como las digitaciones del gran cerrato, ¿sí? O sea, tiene muchos tendones porque cada fragmento, ¿verdad? Va a tener un tendón que se inserta en la costilla correspondiente, pero en estos casos normales los músculos tienen un tendón proximal y un tendón distal. Y el diafragma no es la excepción. Vean ustedes cómo el diafragma presenta un tendón central y eso se llama centro frénico, centro del diafragma, que está atravesado por el orificio de la cava como único de los tres orificios que atraviesa el centro frénico, ¿sí? Que se encuentra en T8 a T9. Porque si vamos a la línea media, el que sigue aquí es el de la aorta y un poquito a la izquierda se encuentra el esófago y siempre decimos que el diafragma cae de derecha a izquierda porque el diafragma que falló el néter aquí, porque tal parece que tiene la misma altura todo esto y resulta que no, porque esto está más alto como apareció en el examen y esto es un poquito más bajo porque aquí abajo está el hígado y acá nada más está el estómago y el vaso, ¿sí? Pero tiene tres tipos de tendones periféricos, los que van al esternón, los que van a las costillas, los que van a las columnas, y dijimos ecobe, que se parecía a ecore, ¿se acuerdan? Fibras externales o shifoideas anteriores menores. Fibras costales, laterales, amplias, delgadas, ¿sí? Fibras posteriores, gruesas, firmes, que son las que van a dar esto y esto que corresponde a los pilares del diafragma, que es el soporte principal de esta estructura. ¿Está bien? Que si vemos los orificios clásicos de derecha e izquierda, nuestro mnemotécnico sería C, A, E, para decir cae de derecha a izquierda. Pero si los vemos en sentido anteroposterior, se convierte en CEA porque la cava es el más anterior, el de la aorta es el más posterior y el esófago es el intermedio. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces llegamos directamente abajo con las 5 vértebras lumbares y vemos al psoas, vemos al cuadrado y vemos al transverso. Y solamente con esto, ahora yo quiero que me diga, Jenny, ¿cuál sería la topografía del cuadrado lumbar para que me digas qué tiene arriba, qué tiene abajo, qué tiene afuera, qué tiene adentro, qué tiene adelante y qué tiene atrás? Pues del cuadrado lumbar podemos decir que superiormente encontramos a las fibras posterior-inferiores del diafragma, al lado derecho encontramos al transverso y al lado izquierdo encontramos al psoas, inferiormente encontramos al psoas ilíaco. Al ilíaco, ajá, ok, Ilíaco. perfecto.
Muy bien. Entonces, anterior a esto, tendríamos nosotros una membrana, ¿verdad? Sedeliza, que es el peritoneo parietal, que va a estar dándole el brillo a toda esta pared, que lo tienen disecado para ver la parte muscular. Entonces, allí tendrían peritoneo y por detrás de este músculo estarían todos esos grupitos que tenemos en la parte de atrás, donde estaban los diferentes grupos del dorso. ¿Se acuerdan que había uno, un grupo que estaba en la superficie, otro intermedio, otro profundo, y ya los hemos visto en clases pasadas? ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, entonces yo, que estoy colgado aquí prácticamente, ¿verdad? Aquí a nivel del diafragma, colgado aquí como cuando estamos grabando algo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese aparatito que utilizamos en las fiestas para que grabe las bodas, los 15 Un años? dron. Un dron, ¿verdad? Dron, ¿verdad? Sí, doctor, un dron. Un dron, un dron. Bueno, hagan de cuenta que estamos acá y viendo las maravillas del interior. Y vemos que aquí abajo nos llevamos a una parte que ya está fuera de lo que es el abdomen, ¿sí? Y estamos dentro de la pelvis y eso se llama diafragma pélvico, que lo vimos en parte en los últimos días del módulo pasado, donde vimos a Eco, elevador del ano, que tenía pupili, donde estaba el pubo coccigio, el pubo uretral, el pubo rectal, ¿sí? El isquiococcigio, y atrás estaba otro que era prácticamente el músculo iliococcigio. ¿Se acuerdan? Isquiococcigio. Uno era el iliococcigio, que le pertenece normalmente al elevador del ano, y otro era el músculo coccigio o isquiococcigio, que era el 5% de las fibras posteriores que formaban el diafragma pélvico. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Le preguntamos a Eddie entonces ahora, ¿qué será esa estructura que va de aquí, que viene aquí, que pasa aquí, que sube por acá y que termina acá, haciendo normalmente un recorrido así? ¿Qué es esto? Es el ligamento inguinal. Ok, ¿de dónde a dónde se extiende? ¿Cuáles son las partes del ligamento inguinal? Sí, se extiende desde lo que es era el antero superior, era la Ok, espina de la cresta, ajá, hasta lo que es el borde posterior de lo que es la rama superior del pubis, ujú, y tiene tres partes. ujú. Tiene el primero que es el inguinal, después viene el lacunar, si mal no estoy, y finalmente el del Cooper. Muy bien. El ligamento que va como una extensión del músculo más superficial, el oblicuo mayor, en su parte baja se enrolla sobre sí mismo, constituye la parte más gruesa del músculo y va de espina a espina para formar el ligamento inguinal, el ligamento inguinocrural, el ligamento de Pupart, el ligamento femoral, ¿correcto? Y que termina aparentemente acá, pero después descubren que existe una proyección como si fuera una laguna o lago que se llama el ligamento lacunar de Gimbernat, que se quita del tubérculo púbico hacia lo que es el borde posterior de la rama superior del pubis y luego se continúa sobre la cresta pectínea para dar el ligamento pectíneo de Cooper. Estos son los componentes del ligamento inguinal. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver la parte de la cual aprovechamos aquí, ¿verdad? En donde podemos apreciar cómo se encuentra, fíjense muy bien cómo se encuentra ese riñón, ¿de acuerdo? Y traten de verlo transparente para que ustedes me digan qué estaría detrás de este riñón. Lo primero que les quiero enseñar es que este riñón le faltó al meter un poquito de oblicuidad, porque aquí tal parece que está totalmente vertical y no. O sea, aquí se ve que el polo superior está un poquito más hacia adentro que el polo inferior. Debe de ser un poquito más, ¿verdad? Entonces vemos que esta es la parte más baja y más alejada de la línea media y esta es la parte más superior y más cercana a la línea media. Tiene un borde interno y tiene un borde externo como las bebidas que tenemos de chocolate, baby, borde externo, borde interno, baby, ¿correcto? Esto, y tiene una cara que está adelante, que es la cara anterior, y la cara que está apoyada hacia la pared posterior del abdomen. Lo que yo quiero es que hagan ustedes el ejercicio de una vez y me digan, si fuera transparente este riñón, ¿con quién se relaciona hacia atrás este riñón? Sería con el borde externo del psoas y con el cuadrado lumbar Ok, es todo. y con parte también del transverso. Es todo.
Y con parte también de con la las parte fibras posterior postero, ajá, las del fibras diafragma. posteriores. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Este riñón que tiene forma de un frijol, de una habichuela, que tiene cierta oblicuidad, con un polo superior más cercano a la línea media que el polo inferior, que mide 10 por 5 por 2.5, que está pegado hacia la pared abdominal posterior, que la mitad, así como el hipotálamo y el subtálamo, que la mitad inferior del riñón se relaciona con el cuadrado lumbar, pero que la mitad posterior de ese riñón se relaciona ¿con quién? Con el cuadrado lumbar. Fíjense muy bien. La Con las fibras mitad. posterior-inferiores del diafragma. Ah, bueno, entonces la cara posterior de este riñón, su mitad superior se relaciona con las fibras posterior-inferiores del diafragma y la cara posterior-inferior de este riñón se relaciona con el cuadrado lumbar. ¿Está bien, Jenny? Sí, doctor. Muy bien. ¿El borde interno con quién se relacionará? Con el psoas. Con el psoas, perfecto. ¿El borde externo con quién se relacionará? En su parte más superior con las fibras posteriores del Eso diafragma. eso es perfecto porque cualquiera dijera con el transverso, la mitad inferior con el transverso y su mitad superior con las fibras posterior-laterales del diafragma. ¿Ya quedó? Sí, doctor. Ok, ahora vamos a seguirle sacando detalles porque es bien interesante todo esto, ¿sí? Si nosotros estamos acostados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y le decimos al paciente que flexione, ¿qué músculo se está moviendo? El psoas ilíaco. El psoas ilíaco. Y fíjense dónde está bajando esto que es el uréter, sobre el psoas ilíaco. Y si hay una piedrecita que se encuentra aquí y le pedimos al paciente que flexione su muslo, cuando se mueva este músculo que está acá abajo de este uréter, le provocará dolor, ¿sí? Y decimos signo del psoas positivo y lo van a ver en segundo año en propedéutica. Vean ustedes cómo el uréter está descendiendo prácticamente por delante del músculo psoas y que los movimientos del psoas le pueden provocar dolor al paciente que tenga una piedra que está descendiendo, ¿de acuerdo? Pero fíjense muy bien qué pasaría si tuviéramos una visión nosotros de rayos X y pudiéramos ver en forma transparente este músculo psoas. ¿Qué parte de la vértebra estaría exactamente aquí, allá atrás? Sus apófisis Las apófisis transversas. transversas. Eso es perfecto, eso es perfecto. No puede ser la espinosa porque es posterior. No pueden ser los pedículos y las láminas porque son posteriores al cuerpo vertebral. No pueden ser las articulares porque estoy viendo aquí los agujeros, ¿correcto? Y las articulares vienen quedando a este nivel, ¿correcto? Arriba y abajo. Entonces tiene que ser la apófisis transversa. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando tomamos una radiografía, ¿sí? Que en ocasiones aparece un puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá, otro puntito. 5 puntos son la distancia más o menos parecida cuando se toma una radiografía de cualquier paciente y tal parece que tiene una litiasis en rosario, como si tuviera 5 piedrecitas cuando realmente estamos a la altura de la punta de las apófisis transversas y no se debe de confundir esa punta de las apófisis transversas con piedras que estén en el camino. ¿Cuál es la diferencia? De que la distancia está exacta entre una y otra, que estamos exactamente en el mismo nivel de la punta de las apófisis transversas, que el paciente está totalmente asintomático. En cambio, si el paciente estuviera quebrándose de dolor, entonces pensaríamos en una litiasis, pero lo que hace la diferencia es que nunca las litiasis en rosario son tan exactas entre una y otra, y lo que estamos viendo es una imagen de pseudolitiasis por la punta de las apófisis transversas. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Entonces, los riñones se van a relacionar posteriormente en su mitad inferior con el cuadrado lumbar, en su mitad superior con las fibras posteriores inferiores del diafragma, hacia adentro con el músculo psoas y hacia afuera con el músculo hacia abajo, el transverso, y hacia arriba con las fibras bajas, postero, infero, laterales del diafragma. ¿Está bien? Sí, doctor. Seguimos aprovechando esta misma diapositiva que nos brinda mucha, pero mucha información. Veamos.
La única estructura que pasa a través del centro frénico, ¿cuál será? Vena cava. La cava inferior. ¿Qué estructuras vimos en el mnemotécnico de las cosas que pasan a nivel del orificio de la cava, que está en T8 a T9, atravesando el centro frénico? ¿Qué estructuras pusimos en un mnemotécnico? Es el nervio frénico derecho, la vena cava inferior Y los y linfáticos los linfáticos que van del hígado al mediastino. Perfectísimo. Todo eso va a pasar a través de este orificio de la cava, donde se encuentra normalmente la cava inferior. El nervio frénico derecho hace su entrada por ese nivel y los linfáticos que se quitan del hígado en dirección al mediastino. Bien. ¿Qué cara tiene esta vena que estamos viendo? A ver, ¿qué les recuerda? ¿Les recuerda algo? A mí me recuerda una cabeza de tolteca, algo así, ¿sí? Una cabeza maya, de aquellas que hacían, o de esas, de nuestros antecedentes, de los de aquí por la región de Chiapas, del Tajín, de por acá, como los olmecas, ¿de acuerdo? Pues estas tres estructuras que se ven acá, 1, 2 y 3, se llaman venas suprahepáticas, ¿de acuerdo? Son las venas que traen la sangre del hígado que se ha filtrado y está limpiecita y se va para la circulación que es la vena cava. Son las tributarias de la vena cava inferior y como salen por encima del hígado se llaman suprahepáticas, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Estas venas suprahepáticas en Cuba, por el estado nutricional, es muy común que en ocasiones la sangre se vuelve algo espesa y se forman verdaderos coágulos o trombos aquí, acá y acá, y se obstruyen esas venas suprahepáticas constituyendo un síndrome conocido como Budd-Chiari. Budd-Chiari, le dicen algunos, Budd-Chiari le dicen otros. Es una trombosis de los vasos suprahepáticos que va a dar ciertas consecuencias que luego vamos a ver. Porque como ya toda la sangre pasa a través del hígado para que se limpie y luego sale por este sistema suprahepático para que vaya a la cava y de la cava vaya del corazón a la aurícula derecha y siga la circulación normal que ya aprendimos en parte. Si está obstruido esto, entonces toda la sangre que llega al hígado no puede pasar a través de esto, se quedará en el hígado y el hígado aumentará de tamaño, tendremos una hepatomegalia congestiva y como no puede pasar la sangre que le está llegando al hígado en dirección hacia la cava, entonces tendrá que regresar por donde vino y como la sangre principal viene por la porta, pues tendrá que regresar por la porta y como la porta viene del vaso, pues tendrá que crecer el vaso y tendremos un vaso desde normal a un vaso jaibolero, un vaso grande que se llama esplenomegalia y también será que se vaya a las mesentéricas, a las venas y se filtrará el agua porque tiene mucha presión, saldrá dentro del abdomen y tendremos una hidropesía o un hidrops abdominal, que es ascitis líquido, ¿correcto? Y entonces vamos a tener algunas consecuencias clínicas por falta de la circulación adecuada, como ocurre en un cirrótico, como ocurre en un cáncer de hígado, como ocurre en una trombosis de la porta, como ocurre en una trombosis de las suprahepáticas, como ocurre en una insuficiencia cardíaca derecha, una falla valvular cardíaca derecha tricuspidia, muchas cosas que van ustedes a aprender en tercer año y que desde ahorita verán cómo la anatomía nos ayuda a gozar la fisiopatogenia de los padecimientos y entenderlos y que nuestros pacientes entiendan cómo es que tienen la enfermedad para que ellos puedan participar dinámicamente en forma activa, disminuyendo ciertos factores de riesgo que nos puedan mejorar su estado de salud, que finalmente es lo que deseamos, que nuestros pacientes queden bien y que sepan de sus problemas para que puedan participar ellos y no solamente sean personas mecánicas que están tomando medicamentos y tomando pastillitas y poniéndose una sonda porque el doctor así lo dijo. ¿Por qué? No lo sé, pero el doctor así lo dijo y si el doctor lo dijo, pues el doctor está bien hecho. No, ellos deben de saber de qué se trata para que puedan participar en sus diferentes enfermedades y sentirse bien. ¿Correcto? Bueno, entonces aquí vamos a ver que tienen ustedes una entrada triunfal de la aorta que es torácica y ahora es abdominal. Pregunta, ¿a qué nivel va a entrar la aorta torácica para convertirse en abdominal? T12. Muy bien, la aorta sigue y si ustedes se dan cuenta, tanto la aorta como la cava, ambas son anteriores a la columna. ¿Se acuerdan cuando vimos el efecto Poseiro? Sí, doctor.
Sí, doctor. Entonces vimos que la aorta se encuentra por delante y a la izquierda y la cava por delante a la derecha, que era necesario al quinto mes cuando el fondo uterino comprimía la parte caudal de aquí de la cava y nos provocaba edema de miembros inferiores, poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, descomprimir la cava, mejorar la precarga, el gasto cardíaco, la ley de Frank-Starling, el volumen de eyección ventricular izquierdo, el oxígeno, la circulación uteroplacentaria, el feto feliz, la mamá feliz y nosotros también, todos felices con el efecto Poseidón. ¿Está bien? Decúbito lateral izquierdo. Bien, veamos algo que ya vimos. La primera arteria que nos da esta aorta abdominal se llama diafragmática inferior o frénica inferior. La última arteria que nos da la aorta torácica se llama frénica superior o diafragmática superior. El tronco celíaco, que tiene 3 ramas que vamos a describir luego, ese tronco celíaco es para el intestino anterior. Se encuentra entre T12 a L1. A continuación, L1, encontramos prácticamente a lo que es la mesentérica superior, que es la arteria del intestino medio, y el origen de las arterias renales que están a los lados. Luego vamos de L1, L2, y de L2 a L3 vemos a esta arteria que está a 375 por arriba de lo que es la bifurcación, y tenemos a la mesentérica inferior. Y en L4 termina la división en ilíacas primitivas y su última arteria, que es la sacra media, que recibe a las sacras laterales para anastomosarse por delante de lo que es el sacro y la fascia presacra. Vean ustedes estos vasos que están aquí. Uno está profundo, si se acuerdan, aquí. Y otro está superficial aquí y se va a la cresta ilíaca. Una es la epigástrica inferior superficial y una epigástrica inferior profunda, que son los vasos más mediales, este y este. Y otro son los vasos laterales, que uno es profundo y otro es superficial, y que viene de la ilíaca externa y de la femoral respectivamente. Ayer vimos el nemoténico epicircum, después vimos epicircum pepe femoa, después vimos Asusu artisumititi, después vimos Mia, Mea, Circumo, Reta, Retipó, y luego Racir, Peperami, Plantiex, Ati, Ate, Ardido, con todas las arterias que vimos el día de ayer del miembro inferior. Ahorita estamos aprovechando las diapositivas para empezar a relacionarnos con esta parte de nuestro abdomen. Primer punto, veamos. Vamos a agarrar a Edgar Enrique. ¿Está por allá, Edgar? Aquí estoy, maestro. Ok, 10 preguntas rápidas. La primera, ¿qué es esto? La cava inferior. Muy bien. Ven a cava inferior. ¿Qué es esto? Es la aorta abdominal. Aorta abdominal. ¿A qué nivel estamos aquí? L4. Muy bien. Los riñones presentan para su estudio un polo superior que es más medial que el polo inferior, que es más lateral. ¿Qué bordes tiene? Tiene bordes internos y externos. Muy bien, el borde interno, vean ustedes aquí, y el borde externo acá. Poco a poco, como ustedes han visto, les voy metiendo un poquito más de cosas a la información que les doy inicialmente, en donde primero les voy haciendo que se enamoren del órgano, de las cosas más sencillas, y luego poco a poco les voy dando un poquito más de conceptos hasta que llegue un momento en que hablamos de todo el riñón, ¿sí? El borde externo es convexo, como pueden ustedes ver acá, ¿de acuerdo? Se va a relacionar acá con un órgano importante que es el vaso, ¿de acuerdo? Y el borde interno, ¿verdad? También es convexo hacia el exterior o cóncavo hacia la línea media. Y acá hay 3 estructuras que están viendo ustedes acá, de las cuales tienen cortado a lo que es la vena que viene quedando acá adelante. Y la vena, la arteria y la pelvis atrás son las 3 componentes, que así como está Babrón, Edgar, ¿qué era Babrón? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, maestro. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿Puedo hablar, profe? Sí. Era la vena pulmonar, la arteria pulmonar y los bronquios pulmonares. Entonces, Babrón era el mnemotécnico que nos indicaba la relación anteroposterior de estructuras que entraban al ilio. Y hablamos de que el ilio es la abertura del órgano y que pedículo era el tejido conectivo que rodeaba estructuras que entraban y salían del órgano, que inclusive podíamos agarrar del pedículo y llevar el pulmón o llevar el vaso, o llevar el riñón o lo que sea. ¿Todos de acuerdo? Cierto. Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Ahora entonces, aquí vamos a aprender algo nuevo en el riñón. El borde interno del riñón, ¿verdad? Que tiene una concavidad en dirección a la línea media y una convexidad al parénquima del pulmón, del riñón, ¿sí?
las estructuras en sentido antero-posterior. Primero está la vena, luego sigue la arteria y la pelvis atrás. Y mi mnemotécnico dice va para atrás, ¿está bien? Va para atrás. La B de vena, la A de arteria y la P de pelvis atrás. Va para atrás es mi mnemotécnico de las estructuras en sentido antero-posterior en el ilio renal. Vena renal, arteria renal, pelvis atrás. Mnemotécnico, subrayamos la D de vena, la A de arteria y la P de pelvis atrás. Y el mnemotécnico dice va para atrás. ¿Está bien? Sí, doctor, todo bien. Ok, entonces vamos a ver la que sigue. Aquí entonces resulta que vemos una relación en donde ya ponemos a la cava, ¿de acuerdo? Y empezamos a ver que la cava es algo así como cuando salimos en las mañanas ya para venir a la escuela, porque no todos tenemos la oportunidad de tener un coche y tenemos que venir en camión, ¿sí? Y de pronto pasa el camión que se llama vena cava y su dirección prácticamente de la vena cava es que se está quitando desde abajo para que pueda llegar al corazón. Su destino final es el corazón. Y entonces todos los que quieran irse al corazón, pues se van a subir al camión para que vayan prácticamente al mismo punto. Y se van a llevar las venas lumbares y las venas renales y todas las venitas que están viendo, la gonadal derecha, etcétera, etcétera. Y luego más arriba, casi llegando a su destino, las suprahepáticas. ¿De acuerdo? Ahí está la vena cava, está a la derecha, ¿sí? No del padre, sino de la aorta, ¿está bien? Entonces la aorta está delante y a la izquierda y en la cava se encuentra por delante, pero hacia el lado derecho. VIP, ¿verá? Vena ilíaca primitiva y VIP, vena ilíaca primitiva, se unen una vértebra más abajo de donde termina la aorta, que era L4, y en L5, VIP y VIP dan origen a la vena cava inferior, que va a terminar en el corazón a nivel prácticamente del paso de la estructura a través del orificio diafragmático para luego inmediatamente llegar a la aurícula derecha y va a estar protegida la desembocadura por la válvula de Eustaquio. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Aquí nada más algunos linfáticos, ¿sí? Importantes, algunos linfáticos. Por ejemplo, se me ocurre ver que a este nivel, dice acá cisterna de Kilo, que es la cisterna de Beckett, la vemos acá. Esta cisterna de Kilo, cisterna de Beckett que se va a ver aquí, estamos prácticamente, ¿verdad? Allá entre L1 y L2, donde se encuentra prácticamente aquí L1, se encuentra lo que es la mesentérica superior, las arterias renales, y aquí arribita T12 a L1 se encuentra el tronco celíaco, y acá a la altura más o menos de L1 también se encuentra la cisterna de Beckett o cisterna de Kilo con esos troncos linfáticos. Su mnemotécnico es ILI, que es un tronco intercostal, ¿sí? Un tronco intestinal, un tronco que está viniendo de aquí de la región lumbar y está subiendo, se llama lumbar ascendente. Y el intercostal inferior son tres troncos que dan origen a esta cisterna de Beckett o cisterna de Kilo que viaja. Y recuerden que dijimos, el orificio aórtico, ¿qué estructuras permitían pasar en el orificio aórtico? Porque así como el de la cava estaba Kafrelin y en el del esófago estaba Eva, que era esófago y vagos, ¿qué estructuras pasan a través del orificio aórtico? Los esplánicos mayores, el conducto torácico, la aorta descendente y el ácigos. Muy bien, pues aquí tienen ustedes acá a la ácigos, que es esta azulita que está entrando aquí, en la ácigos. Y también ustedes pueden ver a esta partecita que se encuentra acá, que es el conducto torácico, ¿de acuerdo? Y aquí está la aorta, aquí prácticamente entrando todo eso. Y nada más los espláncnicos, que son los nervios del sistema simpático, que están junto a este vaso, están pasando a través, para decir ECA, espláncnicos mayores, la C de conducto torácico, ¿sí? La ácigos y la aorta son los componentes que están a ese nivel. Bien, vamos a regresar por acá entonces. Y regresamos entonces aquí para ver ya otras estructuras importantes acá. En la primera diapositiva, si nosotros estamos parados sobre el pubis, viendo
toda la anatomía de nuestro cuerpo, donde ya que el destripador ha quitado todas las vísceras y nos ha dejado desnudo esta zona, si miramos hacia arriba, veremos un diafragma con un centro frénico y algo que la atraviesa, que corresponde al de la vena cava. Pero si vemos hacia la pared abdominal posterior, vamos a ver las fibras posterior-inferiores del diafragma, que hay postero-inferomediales y postero-inferolaterales. Y luego vamos a ver la columna lumbar en la línea media, vamos a ver a socoatraques del psoas, el cuadrado del transverso, y en la mayoría de los casos un músculo pequeño que nace de L1, que se dirige a la eminencia iliocubiana y que se llama psoas menor. Y todo eso como parte de la pared abdominal posterior. Pero si vemos de aquí del pubis hacia abajo, nos vamos a encontrar con un diafragma pélvico que está formado por dos componentes, ECO, elevador del ano, 95% y codecoccigio. El elevador del ano está formado por pupili, que es pubococcigio, pubo rectal, iliococcigio, en vez de decir pupila, decimos pupili, y el músculo isquiococcigio es un músculo totalmente aparte que no tiene nada que ver. Aquí está el músculo isquiococcigio, es esta partecita posterior que forma el 5% del diafragma pélvico. Bueno, esto no nos interesa, al menos en este momento. Luego lo vamos a ver si va a entrar en esta etapa, pero no ahorita. También esas estructuras también vamos a encontrarlo luego. Igual. Bueno, yo pregunto. ¿Cuántas capas tenemos en la pared abdominal anterior? 13, creo. 13, ok. ¿Cuál será la capa número 13? Peritoneo. Peritoneo visceral. Peritoneo parietal, porque estamos en la pared. ¿Está bien? ¿Cuál será la capa número 12? ¿Nada? Entonces, para empezar, ¿ya lo vimos o no lo hemos visto? No, no lo hemos visto, No lo doctor. hemos visto, maestro. Ok. Entonces, vamos a poner las capas del abdomen, porque de todas maneras las vamos a ver en esa etapa, ¿sí? Vamos a verlas ahorita y luego las vamos a analizar, pero que las anoten de una vez para que lo vayan viendo en sus atlas, diapositivas de fin de semana. Las capas de la pared anterior del abdomen, por ejemplo, vamos a ver, ¿quién forma el techo del abdomen? El diafragma. El diafragma. Vamos a poner todo lo que es el abdomen de una vez, ¿sí? Vamos a poner el abdomen, voy a dictar, el abdomen es parte del cuerpo humano que se localiza entre el tórax y la pelvis. Coma, constituye un cilindro hueco cuyos límites son, ponemos número 1, pared superior o techo, formado por el diafragma torácico. Que cae de derecha a izquierda por la presencia del hígado. Punto y seguido. Presenta 3 orificios que de derecha a izquierda son 1. Cava inferior, entre paréntesis ponen cafrelim, que ya saben qué significa. 2. Aorta, entre paréntesis ponen aeca, que ya saben qué significa. Y 3. El orificio esofágico, y entre paréntesis ponen a EVA, que significa esófago y vagos. Subrayan la C, la A y la E.
Y ponemos punto y aparte. El primer orificio se encuentra a la altura de T8 a T9. El segundo, que es el orificio aórtico en T12. Y el tercero, que es el esofágico en T10 a T11. La pared inferior, esa fue la pared superior, la pared inferior está formada por las fosas ilíacas de cada lado, junto con el estrecho superior de la pelvis. Quiere decir que el diafragma pélvico no es el límite inferior, ya estamos entrando a la pelvis. Esa es la pelvis verdadera, ¿de acuerdo? El límite inferior termina con las alas del coxal y el estrecho superior de la pelvis, ¿de acuerdo? Sí, doctor. La pared anterior está formada por un par de músculos que le dan resistencia, que se llaman remas, que son los rectos mayores del abdomen. Por un par de músculos que son los rectos mayores del abdomen. Los cuales presentan una vaina aponeurótica formada por el oblicuo interno. La cual es reforzada en sentido anterior por el oblicuo externo y en sentido posterior por el transverso. Dando en esta forma 5 componentes en la vaina del recto en sentido antero-posterior. Dando en esta forma 5 componentes en la vaina del recto en sentido antero-posterior son 1, oblicuo externo o mayor. 2, hoja anterior del oblicuo interno o menor. 3, recto mayor del abdomen. 4, hoja posterior del oblicuo menor. Y 5, transverso del abdomen. Punto y seguido. Estas 5 capas son componentes de las 13 capas que tiene el abdomen. Es decir, que nos faltan a nosotros 8 capas. Pero estas 8 capas yo las voy a desglosar de una manera muy sencilla. Lo primero que les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál sería la capa más superficial que tendrían ustedes? La piel. La piel. Y la piel pues está formada por 2 capas que son la epidermis con 5 capas y la dermis con 2, ¿verdad? Que para fines prácticos aquí en nuestro abdomen la piel cuenta como una sola capa aunque tenga 7, ¿está bien? Que es la epidermis 5 capas, que es germinativo, que es espinoso, glúcido, ¿sí? El lúcido, córneo, todo eso. O sea, la piel es una capa, punto. ¿De acuerdo? Pero debajo de la piel, ¿nosotros qué tenemos? Fascias. Ósea Entonces, superficial. vamos a tener grasa, que es el tejido celular subcutáneo, y una fascia superficial que se entremezcla con la con el tejido celular subcutáneo y con la piel, y que no lo podemos separar. Quiere decir que si quitamos un pedazo de piel de nuestro cuerpo y lo mandamos para patología, para decirle al patólogo qué tejidos hay en esta biopsia, la pregunta para Jenny es, ¿qué tejidos me podrá decir el patólogo que tenga esta muestra de piel que estoy mandando? El tejido adiposo, que es la grasa. La fascia serosa. Y
No sé cuál más, doctor. Dermis. ¿De qué llevaste tu biopsia? ¿De qué llevaste? Dijo que de la que está dentro de la piel. Biopsia de la piel. De la piel. Entonces, Entonces la dermis o la epidermis. esa biopsia de la piel, pues tiene la piel, tiene el tejido celular subcutáneo y tiene una fase superficial que no se pueden separar. ¿Cuántas capas son? ¿Cuántas capas son? Tres. 5. 3. Pues son 3, ¿no? La piel es 1, el tejido celular subcutáneo 2 y la fase superficial 3. No hay más. ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Entonces, la capa número 13, que es la última, es una membrana sedeliza. ¿Cómo se llama? Peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Y dice que es una membrana serosa, delgada, lisa y transparente. Quiere decir que el color que están viendo ustedes aquí, esto, no es prácticamente el peritoneo, sino que es el intestino que está debajo del peritoneo, que como el peritoneo es una membrana transparente, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo en el color realmente no es del peritoneo, sino que es el color de las vísceras. Y esa es la capa número 13, ¿sí? Y si esta es la capa número 13, el peritoneo parietal, ¿cómo se llamaría la capa que queda por fuera de esta capa? Fascia profunda. ¿Cómo se llamaría si está fuera del peritoneo? Extraperitoneal. Extraperitoneal. ¿De acuerdo? Así como esta grasita que está acá, tejido conectivo extraperitoneal. ¿Correcto? Entonces ya tienen dos capas al fondo, que es peritoneo y capa extraperitoneal. Ya tienen 3 capas con la piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis superficial. Ya tienen 5 capas en la vaina de recto. Ya tienen 10 capas de las 13, ¿de acuerdo? Y lo único que les falta es la hoja posterior de la aponeurosis superficial, la hoja anterior de la aponeurosis profunda y la hoja posterior de la aponeurosis profunda. Entonces, siguiendo lo que estamos haciendo ahorita, dijimos que uno es la piel, que presenta su dermis, su epidermis, etcétera, etcétera. Después dijimos 2, tejido celular subcutáneo, correcto. 3, aponerosis superficial, hoja anterior. ¿Está bien? Luego llegamos a la número 3. ¿En qué estamos viendo las capas del abdomen? ¿En qué capa quedamos? La número 1, piel. La número 2, tejido celular subcutáneo. Y luego, Fascia superficial. entonces, capa número 3, fascia superficial, entre paréntesis, hoja anterior. Después vamos a ver cuál es la hoja anterior y cuál es la hoja posterior. ¿Está bien? La hoja anterior es la que se mezcla con la piel, ¿de acuerdo? No podemos evitarla, como cuando van a hacer ustedes una disección en el cuello y tratan de evitar el platisma y muchas veces dicen, no trajo platisma y lo tienen ustedes pegado a la parte que están disecando, ¿sí? Número 3, fascia superficial, entre paréntesis, hoja anterior. ¿Está bien? Capa número 4, hoja posterior de la aponeurosis superficial. Capa número 5, hoja anterior de la aponeurosis profunda. Capa número 6, oblicuo externo. Capa número 7, hoja anterior del oblicuo interno. Capa número 8, recto mayor del abdomen. Capa número 9, hoja posterior del oblicuo interno. Capa número 10, ¿cuál será? Transverso del abdomen. Ok, músculo transverso del abdomen. El transverso está revestido por una fascia. Entonces la capa número 11 se llama fascia transversa, pero se escucha más cool decir transversalis que transversa. Transversa es así muy X. En cambio transversalis como que tiene más acento. Fascia transversalis, correcto. Palabra latina que significa fascia transversa, como crista galli que significa cresta de gallo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esta partecita, estamos en la capa número 11. ¿Y la 12? ¿Cuál será? Extraperitoneal. ¿Y la 13? La peritoneo parietal.
Entonces nuestra pared abdominal anterior está protegida por un par de músculos, los rectos mayores del abdomen. Y ahora vamos a hacer un asterisco. Músculos rectos mayores del abdomen. Músculos pares que se extienden, ¿sí? De 567 cartílagos costales a la cresta y espina del pubis. Se acabó. Vamos a analizarlos. Músculos rectos mayores del abdomen. Son músculos pares a los lados de la línea alba, línea blanca. Su origen está arriba, cartílagos costales 5, 6 y 7, ¿correcto? Se inserta abajo, cresta y espina de pubis. Se acabó. Son dos, uno derecho, uno izquierdo. Músculos pares que corresponden al rema recto mayor del abdomen. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, doctor. Ok. Entonces, en nuestro abdomen, ya vimos que nuestro techo está representado por el diafragma, que presenta tres orificios que cae de derecha a izquierda, estando la cava a la derecha, la aorta en la línea media y el esófago a la izquierda. Pero si los vemos en sentido anteroposterior, eso que era CAE se convierte en SEA porque la cava es el orificio más anterior, el esófago es el intermedio y el aórtico es el más posterior. Ya hablamos de que el suelo está formado por las fosas ilíacas con los músculos ilíacos y el estrecho superior de nuestra pelvis, porque ya el diafragma pélvico ya no es parte del suelo, eso es suelo, pero de la pelvis. ¿De acuerdo? La pared anterior está representada por un par de músculos conocidos como rectos medios del abdomen. Se originan de 567 cartílagos costales, es decir, cartílagos costales 5, 6 y 7, hasta la cresta y espina del pubis. Es la máxima protección de la pared anterior. Tiene una vaina formada por el desdoblamiento del oblicuo interno en hoja anterior y hoja posterior, reforzada anteriormente por el oblicuo mayor y reforzada posteriormente por el transverso, haciendo 5 capas en la vaina del recto. Oblicuo externo, hoja anterior del oblicuo interno, recto mayor del abdomen, hoja posterior del oblicuo interno, transverso del abdomen, y hay 3 capas pegadas a la piel que viene siendo piel, tejido celular subcutáneo y aponeuro superficial, que es la hoja anterior, y en la parte del fondo existe la capa número 13, que es una membrana CD lisa, que es serosa, delgada, lisa y transparente, y que pertenece al peritoneo parietal, que junto con el tejido conectivo extraperitoneal nos dan 10 capas. Solamente nos faltan 3 capitas. Una capa que no hemos definido para nada, que es la hoja posterior de la aponeurosis superficial, que es la capa número 4, y esas dos que les voy a mostrar ahorita, que corresponde a la 5 y a la 11, 5 y 11, es exactamente lo mismo que está en todo el cuerpo. Ejemplo, cuando estamos a nivel del muslo, ¿de acuerdo? En nuestro muslo, ¿cómo está distribuida nuestra fascia? Eddie. A nivel del muslo. Sí. Por ejemplo, hay una fascia torácica, hay una fascia axilar, hay una fascia braquial, hay una fascia antebraquial, hay una fascia lumbar, hay una fascia abdominal, hay una fascia inguinal, hay una fascia crural, hay una fascia sural, hay una fascia plantar. O sea, ¿cómo está la distribución de la fascia a nivel del muslo? Pues es una fase por cada músculo, ¿no? ¿Una fascia para qué? Para cada músculo. Bueno, ok. O sea que hay dos tipos de fascia, así es la respuesta. La fascia superficial, que ya dijimos que se entremezcla con la piel y que no tiene importancia de segmentar o de compartir un determinado músculo con su fascia. Y la fascia profunda, que lo que hace es envolver, personalizar, individualizar a cada músculo con su fascia, ¿sí? Y así tenemos una fascia para el sartorio, otra para el psoas ilíaco, otra para el pectíneo, otra para el aductor primero, el segundo y el tercero, el recto interno, el tensor de la fascia late, y cada uno de ellos tiene así normalmente su envoltura de polietileno a todo dar, que es la fascia crural. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, entonces aquí, verá, vamos a encontrar que pasa lo mismo, ¿sí? Yo pregunto,
¿Cuál es el único músculo de la pared anterior del abdomen? Importante, porque hay uno chiquitito que no hemos visto que se llama piramidal, que está aquí abajito, por acá abajito, piramidal del abdomen, que realmente es muy chiquitito, que ni lo toman en cuenta el pobre, ¿verdad? Pero el músculo principal de resistencia de la pared anterior del abdomen, ¿cómo se llama? Recto del Es el abdomen. recto del El abdomen. recto. Ok, y este recto del abdomen, muy aparte de eso, ¿verdad? Este recto del abdomen tiene una envoltura formada por los músculos anterolaterales del abdomen. ¿Quién le forma su envoltura? El oblicuo interno. ¿Quién la refuerza anteriormente? El oblicuo externo. Oblicuo ¿Quién la externo. refuerza posteriormente? El transverso. Transverso. Entonces, esta vaina del recto la forma el oblicuo interno, la refuerza el oblicuo externo, la refuerza el transverso y en sí son 5 capas en sentido antero-posterior para las 13 capas que tiene el abdomen, ¿sí? Y las 5 capas incluyen oblicuo externo, hoja anterior del oblicuo interno, recta mayor del abdomen, hoja posterior del oblicuo interno y transverso del abdomen, ¿de acuerdo? La capa número 5 que tenemos y la capa número 11 que tenemos de las 13 capas corresponden a la hoja anterior y a la hoja posterior de la aponeursis profunda y se acabaron todas las capas del abdomen, ¿sí? La capa número 5 es la hoja anterior de la aponeursis profunda que luego vamos a ver qué va a dar cuando lleguemos al periné. Y la hoja posterior de la aponeursis profunda es la capa número 11, que es la que dijimos hace un momento, que se llama fascia transversalis, que se inicia desde arriba como fascia diafragmática, que cae hacia adelante como fascia transversalis. Pregunta, ¿en qué región de la columna estamos en el abdomen? La región lumbar. La lumbar. Entonces, la fascia que cae por atrás del diafragma y que está en dirección directa de dicosoco atrás. ¿Qué es eso? Componentes de la Los pared posterior del elementos de la abdomen. pared. Entonces, esta fascia que está revistiendo a nuestro diafragma, que se llama diafragmática, cuando cae hacia adelante, el músculo inmediato que tiene es el transverso y la fascia no se puede llamar uterina, se tiene que llamar transversa o transversalis. Y cuando se va hacia atrás no existe transverso, lo que existe es región lumbar donde está dicosoco atrás y esta parte de atrás, correcto, es una fascia que adelante se llama transversales y atrás se llama fascia lumbar. Y cuando lleguemos abajo, vamos a llegar a la cresta ilíaca, al ligamento inguinal. Adelante, adelante. Y esto nos va a producir, hola, y nos va a producir un cilindro prácticamente que va a producir una fascia bien, pero muy bien definida, ¿sí? Que se va a meter a la pelvis y que va a hacer compartimentos especiales. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, si tomamos en cuenta que vean sus apuntes, las 13 capas de la pared anterior del abdomen, van ustedes a encontrar piel, tejido cerebral subcutáneo, aponeursis superficial, ¿está bien? Hoja anterior que se mezcla con la piel, aponeursis superficial, hoja posterior, hoja anterior de la aponeursis profunda, ¿de acuerdo? Y luego oblicuo externo, y luego hoja anterior del oblicuo interno, luego el recto mayor, luego la hoja posterior del oblicuo interno, luego el transverso del abdomen, luego la hoja posterior de la aponeursis profunda, que es la fascia transversalis, el tejido conectivo extraperitoneal y el peritoneo parietal. 13 capas que acaban ustedes de aprender en la pared abdominal anterior. ¿Está bien? Sí, doctor. Doctor. Si nosotros ya vimos el techo, que es el diafragma, ya vimos el suelo, que son las fosas ilíacas y el techo superior, ya vimos la pared anterior, lo que nos queda es bien fácil, porque las paredes laterales nada más van a tener aomaometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso como componentes musculares de la vista lateral. Y si nos vamos a la parte posterior, pues también ya lo saben, dicosoco atrás, diafragma, columna, psoas, cuadrado y transverso, que hacen el total prácticamente de 5 elementos que van a participar en la pared abdominal posterior. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a venir con la anterior, la anterior, la anterior, la anterior,
la anterior. Ok, veamos algunas cosas importantes acá. Aquí ustedes pueden ver que todos los vasos que hemos visto a lo largo, desde el corazón hasta la punta del pie, como a la punta de las manos, como hacia el cerebro, ya vimos ramas completas del callado de la aorta, de la arteria subclavia, del axilar, de la humeral, de la radial, de la cubital, arcos. Ya vimos ramas parietales, viscerales de la aorta torácica, ramas parietales, viscerales de la aorta abdominal, ramas de las ramas. Ya entramos al miembro inferior, hablamos de ilíacas primitivas, ilíaca externa, femoral, 3 porciones, el anillo del tercer aductor, poplitea, 7 ramas y después tibial anterior, otras ramas, tibial posterior, arcos plantares, arteria del tarso interna, tarsiana externa, digitales dorsales, todo. Eso ya lo vimos todo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Kevin, ¿alguna duda? No, profe, está bien. ¿Está bien todo? Ok. Fíjense lo importante que hay, que aquí están viendo ustedes una arteria mamaria interna o torácica interna, ¿de acuerdo? Mamaria interna o torácica interna, ¿sí la ven? Esta arteria mamaria interna, torácica interna, termina en el sexto espacio intercostal y termina en 2 ramas, una que es epigástica superior, que es esta, y la otra que es la musculofrénica o toracofrénica, que nos da los espacios 7, 8 y 9, y dijimos que todas las intercostales anteriores procedían de la mamaria interna o torácica interna, los primeros 6 espacios, y las 7, la 8 y la 9 procedían de la rama externa. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Sí, doctor. Vean cómo la rama interna, que es la epigástica superior, desciende en el espesor de la vaina del recto y vean con quién se encuentra. Con la epigástica inferior, que está viniendo prácticamente desde acá, de la ilíaca, ¿verdad? Que venía y se dividía en interna y externa, nos daba epicircum, ¿se acuerdan? Esta es la epigástica inferior haciendo un puente arterial desde aquí arriba hasta acá abajo, ¿de acuerdo? Existe un síndrome a nivel de gente joven, fumadora crónica, que se llama síndrome de Leriche, que consiste prácticamente en una obstrucción parcial a nivel de la bifurcación de la aorta abdominal. ¿Dónde termina la aorta abdominal? ¿Qué nivel? L4. L3, L4. L4. Se divide en 2 ramas importantes ilíacas primitivas, las cuales se vuelven a dividir. ¿A qué nivel? L5. L5. L5, perfecto. Y la hipogástrica es la reina que va a distribuir toda su sangre dentro de lo que es la pelvis, y la ilíaca externa es la que va a dar toda la circulación que va a venir hacia lo que es el miembro inferior, el músculo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, este síndrome de Leriche significa que el paciente, su aorta, como fuma mucho, a nivel de la bifurcación de las ilíacas primitivas, se empiezan a formar unos trombos, ¿sí? O sea, unas placas que van cerrando la luz de la aorta a ese nivel, y obvio que la circulación que se va a los miembros inferiores es deficiente, y por lo tanto el paciente no puede caminar en forma adecuada porque su oxigenación en miembros inferiores está precaria, está deficiente. Aparte, las concentraciones de ácido láctico se van a acumular en la parte de abajo, y es el típico paciente joven que le da pena caminar porque le duele y no puede caminar. Camina 2, 3 pasos, le duele terriblemente los miembros inferiores y se tiene que detener porque les da vergüenza que gente joven que pasa a su lado puede estar caminando sin dificultad, pero ellos ya tienen deteriorados sus vasos, síndrome de Leriche. Entonces, estos puentes ayudan entonces a pasar la circulación de aquí hasta acá abajo, saltando el obstáculo de las ilíacas primitivas aquí, y poderle dar circulación al miembro inferior, no para restablecer la misma circulación que tenía de la aorta, pero cuando menos para darle nutrición a las células del miembro inferior y evitar la necrosis. Sí puede haber atrofia por falta de acción muscular. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Esta es una vista posterior, como que nosotros estuviéramos sentados en el promontorio sacro y estuviéramos viendo la vista posterior de la pared anterior. ¿Sí lo ven? Hagamos de cuenta que nosotros estamos sentados a este nivel,
donde está el sacro, aquí, viendo todo lo que está ocurriendo acá, vista posterior de la pared abdominal anterior. Pregunta, ¿cuál es la capa número 13? Peritoneo parietal. Aquí la tienen acá, mire, la capa número 13, aquí la tienen, y aquí la han quitado, correcto, y nada más dejaron unas manchitas como amarillitas para que nos demuestre la capa número 12. ¿Cuál será la capa 12? Extraperitoneal. Extraperitoneal. Muy bien, pues aquí está representado nada más con unas capitas así como si fuera de amarillo, porque es una capa mal definida. Y luego sigue nuestra capa número 11, ¿cuál será? La fascia Fascia transversal. transversalis. Y aquí vean lo que dice aquí, fascia transversal cortada, aquí lo tienen acá, la fascia transversal está cortada, ¿de acuerdo? Y acá está el transverso que se encuentra acá, ¿ya lo vieron? El transverso que está reforzando a la hoja posterior del oblicuo interno, porque más adelante se encuentra el músculo recto mayor del abdomen, ¿de acuerdo? Aprovechamos ver cómo entra la mamaria interna a este nivel y su rama interna, que es esta, la epigástrica superior, y sigue para abajo, y de pronto viene esta rama que va para arriba, que es la epigástrica inferior, y se forma un puente entre la subclavia que está acá arriba y la arteria ilíaca externa que se encuentra acá abajo. Pregunta, chequen ustedes aquí en esta pared anterior del abdomen. ¿Cuántos pliegues ven ustedes? Vean, aquí les voy a ayudar. Acá hay este pliegue, 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 acá hay este pliegue. ¿Cuántos pliegues? Cuéntenlo y me dicen cuántos son. ¿Cuántos son? ¿Cuántos pliegues? ¿Cuántos pliegues? Nada. ¿Son 6 o 7? Son 6. ¿Cuántos son inferiores al ombligo y cuántos superiores al ombligo? Inferiores 5, superior 1. Muy bien. Inferiores 5 y superiores 1. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, estos pliegues, si me preguntan en dónde están esos pliegues, ¿dónde creen ustedes que están localizados esos pliegues entre las 13 capas? ¿Dónde están? Los forman la 13ª capa. O sea, la capa 13 los forma. Si fuera la 13ª capa, estuviéramos viendo a todos los pliegues acá desnudos y no, aquí de este lado estamos viendo la capa número 13 íntegra, o sea que no puede ser la 14, o sea, tiene que ser antes. ¿Dónde estará? Esos pliegues, ¿en dónde están? ¿No sería de la 8 a la 12? No, pero más específico, porque ya me lo vas a decir entre la 1 y la 13. Entonces te voy a ayudar, ahí va, permíteme. Aquí tiene la respuesta, a ver, ahí tiene la respuesta, ya la tienes. Aquí tienes un pliegue, 1, 2, 3, 4, y el que está por acá que no está representado serían 5, el ombligo estaría acá y arriba un pliegue. ¿Dónde están todos estos pliegues? ¿En qué capa están ubicados? Ahí lo tienes. En la peritonea parietal. No, en el peritoneo parietal está íntegro, aquí está íntegro, ¿sí? Estos pliegues están en el espesor del tejido conectivo extraperitoneal, entre la capa número 11 y la capa número 13, es decir, que son elementos de la capa número 12 que se ubican en ese espacio entre la transversalis por delante y el peritoneo parietal por atrás. Específicamente en el tejido conectivo extraperitoneal, donde está la grasita esa.
Maestro, ¿tienen algún nombre específico? Sí, Pliegues. sí, claro que sí. Este es un pliegue, verá, umbilical porque va al ombligo, verá, medio. Este es un pliegue umbilical porque va al ombligo interno. Y este es un pliegue umbilical lateral porque también va al ombligo, pero está por fuera. Entonces es un pliegue medio, interno y externo, o medio, interno y lateral. Y volvemos a lo mismo. 1000 crestas, 1000 surcos, 1000 pliegues. Medio, intermedio y lateral. El medio lo forma el uraco que viene de la vejiga, ¿sí? Este que se encuentra acá es lo que fue la arteria que sirvió en el feto. Aquellas arterias umbilicales que se obliteran, ¿sí? Que sirvieron para la alimentación del feto, ¿de acuerdo? Y estos son los vasos epigástricos que se están yendo para arriba. Entonces, medio, interno y lateral, ¿sí? El pliegue medio contiene el uraco, el pliegue interno contiene la arteria umbilical obliterada y el pliegue externo los vasos epigástricos. Estos pliegues que están en la capa número 12 entre el peritoneo parietal y la fase transversalis nos dan origen a 3 fosas. Acá tienes una fosa, acá tienes otra fosa y acá tienes otra fosa. ¿Está bien? ¿Qué nombre le pondrían a esas fosas? Esta, por ejemplo, ¿cómo se llamaría esta fosa que está acá? Media, intermedia y externa. Bueno, podría ser. Pero está encima de la vejiga, se llama supravesical. Esta, su proyección directa es en la dirección al ombligo, se llama umbilical. Y esta está más relacionada con la ingle, se llama inguinal lateral y su mnemotécnico es SUI. ¿Sí? Supravesical, la U de umbilical y la I de inguinal lateral. ¿De acuerdo? Entonces, por debajo del ombligo, a la altura de la capa número 12, podemos apreciar 5 pliegues, uno medio, 2 internos y 2 laterales o externos. Los pliegues están formados por el uraco en medio, la arteria umbilical a cada lado y más externamente por los vasos epigástricos. Delimitan 3 áreas o 3 fosas que de la línea media hacia afuera son SUI, supravesical, umbilical, inguinal lateral. Estos van a ser sitios por donde van a salir las hernias. Si sale una hernia por acá o por acá, es una hernia inguinal indirecta, pero si sale un bulto aquí pegado a la línea media, se llama hernia inguinal directa. Eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? Lo voy a mostrar de una vez aquí. Aquí, por ejemplo, vean cómo está la capa de la fase transversalis, que es esta, y la capa número 13, que es el tejido conectivo, esta peritoneal 12, y la capa número 13, peritoneo. Vean dónde está esto que es el uraco, dónde se encuentra la arteria umbilical obliterada y dónde se encuentran los vasos epigástricos, la fosa supravesical, la fosa umbilical y la fosa inguinal lateral. Y aquí vean ustedes una hernia. Esta hernia, vean cómo está saliendo por fuera de los vasos epigástricos. Es una hernia inguinal lateral, porque si estuviera saliendo acá directos, este intestino sería hernia inguinal directa. Vean cómo va directamente por acá y va a bajar hasta la bolsa escrotal en un varón, ¿sí? Entonces viene acá y llega hasta el escroto y dice que siente movimientos o algo. Y esos movimientos... Esos movimientos normalmente son de los intestinos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. disculpe. ¿Y eso que habla de los movimientos en el escroto del varón crecería entonces? Sí, Por el pero hecho de que es también... es movimiento de las asas intestinales. Ah, ok. Lo que va a sentir el varón que se mueve algo es el intestino que se está moviendo a nivel del escroto por la hernia. Doctor. Doctor, ¿y cómo repararían eso? Muy fácil, se hace un cortecito aquí en la parte de arriba, encima de lo que es la región de la ingle. Se hace un cortecito y todo este orificio que está grande se jala al intestino y se repara esta zona. Y estuvo, se acabó. Y si está muy grande el orificio, por el tiempo que ha estado, se le pone una malla a este nivel, una malla como la tela de gallinero, pero es una malla médica,
hipoalergénica, se le pone y ya estuvo, se corrige. Es una hernioplastia. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Índice visual. Vamos acá. Aquí está perfecto. Aquí nosotros podemos ver que los primeros órganos que vamos a estudiar, ¿sí? Para poder llenar todo nuestro abdomen son los riñones. Vean que allí tal parece que los riñones están totalmente paralelos cuando realmente debe de existir una ligera oblicuidad, de tal manera que los poros superiores son los que están más cerca de la línea media y los poros inferiores son un poquito más lejos de la línea media. ¿De acuerdo? Vean cómo el riñón del lado derecho es un poquito más bajo que el riñón del lado izquierdo por la presencia del hígado. Mientras que el riñón derecho va de L1 a L4, el riñón izquierdo va de T12 a L3. ¿Sí? Eso lo vamos a dictar luego. ¿Sí? Este va normalmente de aquí para abajo, L1 a L4 y este T12 a L3. Esta es la ubicación que podríamos tener de los riñones si lo viéramos por atrás y esto fuera transparente. ¿De acuerdo? Ahora yo pregunto, tratemos de acordarnos de nuestras imágenes de la primera diapositiva y la segunda que vimos donde pusimos los riñones. Mi pregunta, si mi riñón fuera transparente, la cara posterior de los riñones, ¿con qué se relaciona? Superiormente con las fibras posteriores del diafragma e inferiormente con el cuadrado lumbar. Por dentro. El borde interno se relaciona con el cuadrado lumbar y el borde externo superiormente con el diafragma igual e inferiormente con el transverso. No. Vamos a repetir. Si fuera transparente en nuestro riñón, la mitad superior estaría relacionado con las fibras del diafragma. La mitad inferior estaría relacionado sobre el cuadrado lumbar. Entonces ya no hay más cuadrado lumbar porque todo está ocupado por este riñón. Por dentro tiene que ser el músculo que está por dentro, o atrás, el psoas. Y por fuera tiene que ser el músculo que está por fuera. El transverso ya no puedes decir otra vez cuadrado porque el cuadrado lo está ocupando todo el riñón. ¿Está bien? Ok, doctor. Sí. Ahora vamos a decir cierto. Ahí va. Aquí lo tienes. Aquí tienes que la parte de arriba, esta verde, está representada por el diafragma. Y entonces el autor inteligentemente te dice por dentro el psoas, en medio el cuadrado y por fuera el transverso. Y en la parte superior por las fibras bajas del diafragma. Esta es la ubicación de nuestros riñones. La parte superior es por el diafragma y la parte inferior en medio es por el psoas. Este que es como color violáceo por el psoas, perdón, por el cuadrado, por el psoas y por el transverso. ¿Está bien? Sí, doctor. Esta es una fascia renal, ¿sí? Vemos la vena como estructura más anterior, la arteria en medio y la pelvis atrás, va para atrás, aquí en el nivel del borde interno, ¿verdad? Esto es un riñón cortado y se ve aquí las pirámides de Malpigio, que corresponde a la médula renal, y en la parte externa lo que corresponde a la corteza, ¿sí? La pelvis, ¿verdad? Renal formada por cáliz superior, cáliz medio y cáliz inferior, y esta pelvis se convierte en uréter en la unión uretero-piélica, que es un sitio frecuente donde puede haber piedras. ¿De acuerdo? Unión uretero-piélica. Esta es la pelvis renal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Lo amarillo es grasa, doctor? Sí. Se llama Ok. seno renal. Es la grasita que rodea a la pelvis renal a la entrada donde se encuentra el ilio de riñón. Pero, doctor, Esta parte, disculpe, sí.
No, continúe. Esta parte corresponde a la médula renal y está representado por las pirámides de Malpigio. Esta parte externa corresponde a la corteza y tiene una forma radiada. Estos se llaman lóbulos piramidales y estos que están en la corteza se llaman lobulillos corticales, ¿sí? Entonces la arteria que está entre un lóbulo y otro lóbulo se llama arteria interlobular, como estas, ¿sí? Que vienen aquí en la base en una forma arqueada, se llaman arterias arciformes o arcuatas. Y cuando se meten entre un lobulillo y otro lobulillo se llaman interlobulillares. Y cuando se meten al lobulillo se llaman intralobulillares, ¿sí? Entonces todo eso también lo vamos a describir cuando veamos lo que es el riego sanguíneo de riñón. Aquí vemos que los riñones normalmente presentan del lado derecho una glándula suprarrenal y del lado izquierdo otra glándula suprarrenal. No tiene importancia, pero esta derecha tiene forma piramidal todo el tiempo y la izquierda tiene forma de media luna. En realidad, para mí no tiene ninguna importancia porque ambos funcionan igual. Pero a veces hay algún maestro que le gusta preguntar, su característica es que la glándula suprarrenal tiene forma piramidal. Y esa es la derecha. Yo digo como mnemoteico, la glándula suprarrenal derecha tiene forma de pirámide derecha. ¿Está bien? Pero realmente no tiene ninguna importancia, solamente que si nos preguntan en el examen cuál de las dos es piramidal, la derecha. Y la izquierda en forma de media luna. ¿De acuerdo? Importante lo que sigue ahorita. Vean cómo entra la arteria. Se divide en un montón de ramas que van prácticamente entre los lóbulos, se llaman interlobulares. Luego hacen una arquita acá, arterias arciformes o arcuatas o arqueadas, y de aquí en ángulos rectos salen unas que van a delimitar los lobulillos que están acá, porque estos son lóbulos y estos son lobulillos corticales, y estos se llaman interlobulillares, y si ustedes se fijan, hay unas ramitas que entran como intralobulillares, vamos a ver si es cierto. Ahí está, vean cómo están estas partecitas que se van a la corteza, vean cuántas ramitas hay que entran al lobolillo, intralobulillares, y acaba de estar la arteriola eferente, el glomérulo, la arteriola eferente y se acabó la irrigación. Las arterias renales son arterias pares que nacen a los lados de la mesentérica superior a la altura de L1, se desplazan en dirección a lo que es el borde interno de ambos riñones, se ramifican en múltiples ramas que pasan entre las pirámides de Malpigio como arterias interlobulares, llegan a la base de las pirámides y tienen una forma arqueada o arciforme formando las arterias arcuatas, arciformes o arqueadas, y en ángulos rectos salen otras hacia la periferia para delimitar los lobulillos que se llaman interlobulillares, y de estas ramas salen otras que se introducen al lobulillo como interlobulillares para continuar como la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Aquí está lo final, ¿verdad? Vean cómo están todo esto, la circulación, cómo se encuentran las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulillares, las arterias intralobulillares, la arteriola aferente, el glomérulo eferente, como ustedes pueden ver acá, todo ya lo describimos. Este es un detalle magnífico para lo que queremos darles a entender. Vean muy bien, ¿sí?, de que aquí en nuestro abdomen, nuestro colon es un marco para nuestro intestino delgado que va a venir acá. ¿De acuerdo? Entonces, vean, la relación de este y de este es la misma a nivel de riñón. En la porción inferolateral de la cara anterior está la impresión cólica, y en la porción inferolateral, ¿sí?, de este riñón también está la impresión cólica. Aquí está la impresión duodenal, como se puede ver aquí en el riñón derecho, y aquí se ve cómo el yeyuno empieza acá, da la vuelta y viene acá. Quiere decir que la porción inferomedial es para el yeyuno en ambos riñones, la inferolateral para el colon en ambos riñones y la parte superior para las suprarrenales en ambos riñones. Los riñones tienen 5 relaciones peritoneales en el lado derecho y 6 relaciones peritoneales en el lado izquierdo. Veamos cuáles son las 6 del lado izquierdo. Las 3 convencionales, que son la impresión de la suprarrenal, la impresión cólica y la impresión yeyunal, ya tenemos 3. La impresión esplénica, que está acá afuera, aquí está el vaso, ya tenemos 4, ¿de acuerdo? 4, ¿está bien?
el páncreas que tiene que cruzar todo el riñón para que llegue al vaso y ahí es una impresión pancreática aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 5 y finalmente el estómago viene a acostarse sobre este riñón y entonces ya tenemos 6 relaciones. 1, suprarrenal, inferexterna, cólica, inferinterna y ayunal, hacia el borde externo, esplénica, ¿de acuerdo? Pasando por la parte media para llegar al vaso, pancreática, la mitad superior, gástrica. 6 relaciones peritoneales, a diferencia de 5 que tenemos del lado derecho, que son arriba siempre la suprarrenal, abajo y afuera la cólica, abajo y adentro la yeyunal. Ya tenemos 3. La duodenal, que es la cuarta, y lo más importante, el hígado que se encuentra aquí, será la 5ª relación de este riñón, ¿sí? El útero, que no hemos visto nada de él. Aquí se puede ver cómo están los conductos de la orina. Yo creo que de todo. Profe, yo tengo... Sí. ¿Qué pasó? yo iba a comentar que tengo una duda. O sea, ¿cómo es que una persona puede vivir sin un riñón? ¿Qué hacen con sus arterias? ¿Cómo hacen para que se distribuya, o sea, para que la orina salga de forma relativamente, bueno, que pueda continuar con su vida y pueda continuar desechando sus desechos por la orina? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo pueden, o sea, cómo le hace para que un solo riñón O sea, pueda hacer la acción? ajá, ¿cómo le hacen? ¿Lo que hacen es cerrar las arterias del otro riñón o cómo? Ah, sí, claro, sí, sí. El riñón se quita normalmente y se liga a la arteria renal, ya no hay riñón, ¿para qué van a irrigar el riñón? La vena, pues todo lo que no le servía de riñón también se liga porque ya no hay riñón, ¿sí? La pelvis también se liga porque ya no va a haber nada de orina, todo eso se pierde ese riñón y el otro riñón empieza a aumentar de tamaño para compensar al que está ausente. Lo mismo pasa en el ovario y en todos los órganos cuando se pierde una estructura. Ah, ok, muchas gracias, profe. Vean ustedes en este dibujo, ¿sí? Este hígado, como están viendo ustedes acá, ¿sí? Está mirando hacia arriba, está mirando hacia adelante y está mirando hacia un lado, ¿sí? Esta cara que mira hacia arriba, superior, que mira aquí adelante, anterior, y la que va hacia un lado, al hipocondrio derecho, se llama sal, ¿cómo que sal? Súpero anterolateral. Pero tanto arriba como hacia adelante, como hacia un lado, se relaciona con el diafragma, entonces esta cara se llama saldía, súpero anterolateral diafragmática. Ahora, esta cara que está viniendo de aquí para aquí, ¿correcto? ¿Qué cara sería? No puede ser la anterior, entonces tiene que ser posterior, y como mira hacia abajo, la cara se llama posterior inferior o visceral. ¿Ya la vieron? Posterior inferior. Esta cara, que es la súpero anterolateral, se une con esta cara posterior inferior en el borde inferior cortante, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a encontrar, ¿verdad?, que el hígado tiene 2 caras. ¿Qué caras tiene? Supero anterolateral y posterior inferior. O visceral, así como O visceral. como los pibes, como pibi. Postero inferior visceral y súpero anterolateral diafragmática, saldía, no sandía, saldía. ¿Está bien? Aquí pueden ver, en este corte, ustedes pueden apreciar esto del hígado, que hacia un lado el diafragma, hacia acá adelante el diafragma, aquí la cara posterior, aquí, en la parte de acá atrás, ¿sí? Aquí están los riñones, aquí está la cava, aquí está la aorta, aquí está una vértebra lumbar. Vamos a ver si vemos un hígado. Vamos a ver, Visual Index. Creo que se lo saltó. Sí, ¿Perdón? son como 6 atrás. Creo que De que se lo pasó. ¿Qué pasó?
¿Preguntaron algo? No, doctor, es que queríamos No, decirle no. que se saltó el hígado. Pero ya está ahí. Este es el hígado, como ustedes pueden ver. La cara mira hacia arriba al diafragma, mira hacia un lado al diafragma, mira acá adelante al diafragma y esta cara se llama súpero anterolateral, saldía, ¿está bien? Este es un borde inferior cortante donde la cara que estaba ahí atrás viene hacia acá adelante y se unen en este borde inferior cortante. Esto es nuestro hígado con la cara súpero anterior lateral diafragmática y la posterior inferior o visceral. Esta es la vista posterior. Todo esto lo vamos a ver, pero más descrito después. Ahorita nada más ya avanzamos de una manera diferente. Y en conclusión decimos que el abdomen presenta hacia arriba el diafragma con 3 orificios, cae de derecha a izquierda, sea en sentido anteroposterior, y hacia abajo el diafragma, hacia abajo el abdomen presenta lo que son las fosas ilíacas, los músculos ilíacos, el estrecho superior de la pelvis. Hacia los lados tendríamos auma, ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Hacia la pared abdominal posterior tenemos 5 vértebras lumbares, el diafragma a través de sus fibras postero-inferomediales y postero-inferolaterales. Y hacia los lados estaría auma, ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Y en la parte anterior tendríamos 13 capas, que en sentido anteroposterior serían piel, tejido cerebral subcutáneo, aponeura superficial, la hoja posterior de la aponeura superficial, la hoja anterior de la aponeura profunda, el oblicuo externo, la hoja anterior del oblicuo interno, el recto mayor del abdomen, la hoja posterior del oblicuo interno, el transverso del abdomen, la hoja posterior, que en este caso se llama fascias transversales, que es la capa número 11, tejido conectivo extraperitoneal, que es la capa número 12, peritoneal parietal, que es la capa número 13, a nivel de la capa número 12 existen 6 pliegues, 5 inferiores y 1 superior, el de arriba se llama ligamento redondo del hígado, el de abajo en medio es el uraco, la arteria umbilical obliterada, los vasos epigástricos, son 1000 pliegues, medio, intermedio y lateral para el uraco, para la arteria umbilical obliterada, para los vasos epigástricos, 3 fosas, supraversical, umbilical, inguinal, lateral para la aparición de las hernias si están a los lados de la línea media o están prácticamente más laterales, ¿correcto? Entonces, ¿alguna pregunta? Creo que en este módulo, no sé si estoy seguro o no, porque Kevin me pasó todo lo que es el temario, pero en este, yo sé que entra todo lo que es cardiorrespiratorio, todo lo que son pulmones, mediastino, corazón, circulación arterial, venosa, linfáticos, timo y creo que digestivo también. Pero la parte de riñones, la parte de sistema reproductor es la última etapa. No sé si estoy confundido o no, porque no lo he revisado. ¿Estoy bien o estoy mal? Es que tengo entendido, doctor, que ya la segunda prueba es todo. Entonces ya esta unidad tiene que ser todo. Porque presentamos hasta el 24 de noviembre. Ajá, entonces son 2 exámenes nada más que tienen. Sí, doctor, solo 2. Ah, porque se modificó entonces, porque eran 3 exámenes, ¿no? Eran 3 hadas. Hay una prueba de desempeño del producto, pero creo que esa, no sé, no es un proyecto o algo así, como una maqueta. O ese es el examen, o ese es el examen final. Es para el examen final. Ah, ok. Entonces sí serían 3 exámenes. Tomando en cuenta el final, ¿no? Exacto, que es el 10 de diciembre. Yo estoy confundida, pensé que era una maqueta o algo así. Perfecto. Entonces está bien así. Perfecto. Entonces abarcamos todo, no hay ningún problema. Sí. Estamos yendo bien. Ahorita el lunes vamos a ver prácticamente nuestro abdomen para que podamos terminar la circulación dentro del abdomen, pero poderla entender mejor. Vamos a hablar de toda la relación del hígado, todas las relaciones que tienen los riñones, las relaciones que tiene el páncreas, el duodeno, bien todo eso para que después que terminemos esta parte ya empezamos a ver la parte de riñones hasta abajo y el sistema reproductor y demos un montón de ejemplos. Yo creo que estamos yendo bastante bien. No pierdan ni bajen ustedes la guardia en el sentido de que es sábado y domingo. Están yendo bastante bien. Así que tienen que seguir por el mismo camino porque ustedes lo eligieron y ustedes tienen que hacerse la promesa de ser muy buenos médicos. No nada más el hecho de pasar el examen, sino ser excelentes personas.
excelentes médicos a futuro, que puedan servir a su prójimo, que puedan dar satisfacciones a sus padres, a sus familiares y ser personas útiles y de ser positivos en todo. Yo siempre digo un lema que digo, la actitud siempre tiene que estar al 100% positiva. Que en la vida existen cosas buenas, existen cosas malas y en la balanza en algunas ocasiones, por lo general, miramos a lo negativo, hay que hacer una pequeña pausa, tomar ciertas precauciones y volver otra vez al camino adecuado y siempre nos debe ir bien, como de hecho nos ha ido bien a lo largo de muchos años, pero realmente pues la vida es un equilibrio, a veces no siempre las cosas salen como uno quisiera, pero tratando de hacer las cosas bien y teniendo fe en Dios, las cosas deben de salir bien. Les deseo un feliz fin de semana, que estudien mucho, cualquier duda que me pregunten y el lunes mediante estaremos acá para continuar con ustedes con muchas ganas y mucho entusiasmo y yo les sigo a todos ustedes orgulloso de ser su maestro y presumiéndoles ante mis personas que están a mi alrededor, así son pacientes, así son maestros, así son alumnos y eso siempre va a ser así. Porque si a alguien amo es a mis alumnos y eso no es nuevo, todo el tiempo lo he hecho y me encanta ver que ustedes vayan progresando porque el futuro está en sus manos y nosotros estamos en manos de ustedes. Que tengan ustedes una excelente tarde, bendiciones y nos vemos el lunes. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos, doctor, que le vaya bien. Gracias, doctor. También lo amamos. ¿Cuándo se toma aquí todo el